¿Qué tal, amigos de Diario? Buenos días. Pues hoy es día 27 de marzo, la primavera va entrando, pero Sánchez está cada día más acorralado. Ni primavera ni nada, él lo tiene cada vez más oscuro, está metido en un duro invierno y no sabemos cómo va a salir. No sabemos cómo va a salir porque estamos en un país sin presupuestos, sin planes fundamentales para abordar el futuro, como el incremento del gasto en defensa, y ayer de nuevo se volvió a poner de manifiesto en el Congreso de los Diputados. Hoy toda la prensa va por ahí. Sánchez sale sin apoyos, Feijóo pide elecciones. Esto es clave. Feijóo, la frase que resume toda su intervención fue: señor Sánchez, o cortes o urnas, es decir, o se somete usted a un Congreso de los Diputados y luego que de ahí salga lo que tenga que salir, o ponga las urnas encima de la mesa y que los españoles decidan por dónde podemos continuar. Abel Martín, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Javier. Ayer se puso de manifiesto en el Congreso de los Diputados un Sánchez absolutamente descompuesto. Empezó con un discurso muy rimbombante, hablando de los orígenes de la Unión Europea, del espacio de defensa, pero a partir de ahí, una vez que pasó el discurso inicial, sacó la navaja de Albacete y no dejó títere con cabeza. Se le veía muy nervioso ayer a Pedro Sánchez. Sí, incluso dentro de las propias filas socialistas, pues tampoco acabaron muy conformes, muy contentos. Tenían ciertas expectativas por saber qué iba a decir el presidente del gobierno en esta esperada comparecencia y al final yo creo que hasta ellos se decepcionaron por esas palabras, porque al final Sánchez acaparó muchos minutos, estuvo hablando desde la tribuna incesantemente, utilizando eufemismos, rodeos, circunloquios, con tal de no mencionar el rearme, con tal de no hablar de eso que le incomoda tanto a la izquierda, esos socios que tiene que, bueno, pues están a punto de dejarle caer, pero al final Sánchez no vino a concretar nada, no dijo plazos, no dijo cómo, no dijo cuándo, y el que lo dijo bastante claro, lo pudo decir más alto pero no más claro, fue el señor Feijóo, como bien decíamos, ¿no? Que le vino a decir que o bien se somete a unos presupuestos, lleva las cuentas a la Cámara, o si no directamente que convoque elecciones. Es que es absurdo continuar en esta situación. Lo único que está haciendo ahora mismo Pedro Sánchez es residir en la Moncloa pero no gobernar. Claro, está aguantando en la Moncloa, pero una cosa es eso y otra cosa es tener un proyecto de país. Una cosa es tener una aritmética parlamentaria a costa de lo que sea para ser investido presidente, y otra cosa es tener una mayoría parlamentaria, aunque sea mínima, pero que te sostenga y que te facilite un proyecto. Pero esto es lo que no tiene Pedro Sánchez. Ayer se volvió a poner de manifiesto y Feijóo se lo dijo en una frase que es la que ha quedado, la que retumba, la que ha quedado como resumen de la intervención del líder popular ayer: o cortes o urnas. Limpia. No tiene presupuesto. No tiene mayoría. Es que no tiene nada. Así, ¿qué va a tener que elegir? Va a tener que elegir, señoría. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Son las dos únicas salidas dignas que hay. Por eso, porque como son las únicas dos salidas dignas que hay, usted no escogerá ninguna. Muchísimas gracias, señores, señorías. Muchas gracias. Claro, lo que le está diciendo en el fondo es: convoque usted elecciones, porque lo de las Cortes yo creo que no, ya está visto que no. No ha conseguido sacar ninguna iniciativa, lleva más de 100 derrotas parlamentarias, está renunciando, está tirando la toalla con el tema de los presupuestos. Mejor convoque usted elecciones, ¿no? Le dice muchas cosas a Feijóo y de hecho una de las que le dice al final es que es indigno. Le dice: hay dos salidas dignas y usted no va a tomar ninguna de ellas. Pero es que Sánchez, por no tiene ni vicepresidenta del gobierno de su parte. Es que ayer, antes de entrar al hemiciclo, Yolanda Díaz volvió a insistir en la misma idea que viene insistiendo en los últimos días, y es que, oiga, por favor, traigan ustedes los presupuestos, traigan ustedes las cuentas a la Cámara, veámosla, votémoslo, lleguemos a por lo menos intentar cada uno mostrar una postura hacia dónde podrían ir, pero el gobierno sabe que perdería, y como no quiere llevar nada al Congreso para retratarse, pues seguimos en estas, y tampoco quiere elecciones porque sabe lo que va a suceder si hay elecciones. Claro. Ahora mismo todos los sondeos dicen que posiblemente con la ayuda de Vox el Partido Popular volvería a ocupar la Moncloa y Pedro Sánchez tendría que salir por patas. Una de las intervenciones que llamaron más la atención, porque ayer la verdad es que llamó la atención que en el Congreso de los Diputados todos los partidos de la izquierda, de la bancada de izquierdas, en sus diferentes tonalidades, pues todos estuvieron como muy mansitos, en un asunto que tradicionalmente es muy preciado por la izquierda, esto del gasto en defensa, pues muy mansitos, sin sacar discursos excesivamente antimilitaristas, sin decirlo de OTAN no bases fuera, todo esto que suelen decir los grupos de la izquierda, todos menos uno.
Ione Belarra, Podemos, la única que ayer tuvo un discurso que sacó la bandera de toda la vida de la izquierda con el tema del gasto militar. Escuchen. Más gasto en defensa es más inseguridad. Usted es el único responsable de poner a nuestro país en riesgo. Lo digo con total claridad. Ustedes están poniendo a nuestro país en un serio peligro, subiéndose a una carrera armamentística que va con destino a ninguna parte. El rearme no contribuye a la disuasión y muchísimo menos a la distensión de los conflictos. Mire, yo soy psicóloga de formación y una de las cosas que estudiábamos en la carrera era que cuando se produce un conflicto entre dos personas y una o las dos van armadas, el riesgo de que el resultado de ese conflicto sea violento se dispara. Lo mismo ocurre con los países. Rearmarse hasta los dientes obliga a los demás países a rearmarse. Y el riesgo de que se dispare ese conflicto de manera exponencial y de que ustedes nos lleven a la Tercera Guerra Mundial es enorme. Riesgo de Tercera Guerra Mundial, hasta allí llegó Ione Belarra con su discurso típicamente antibelicista, típicamente de la izquierda. Por cierto, luego también había una convocatoria de Podemos o de algo parecido fuera, en las inmediaciones del Congreso, en la escalinata del Congreso de los Diputados. Realmente los que estaban en la escalinata eran los 5 diputados de Podemos y los asesores, gente que trabaja en ese grupo parlamentario. Pues ahí se pusieron con sus pancartas contra la guerra. En fin, lo que se espera de un partido de izquierda radical. Pero solamente Podemos cumplió ayer ese papel. Lo que pasa es que Pedro Sánchez lo tenía a huevo, como se suele decir, para contestarles. Perdones, pues históricamente una parte de la izquierda de nuestro país, como también una parte de la derecha de nuestro país, al aislacionismo. Estas cosas, pues no, pues que lo hagan otros. Ahora, si nos viene una pandemia, entonces sí pedimos apoyo y solidaridad a Europa. Ahora, si hay un problema de seguridad en otra parte de Europa, bueno, que sean otros. Nosotros desde España, nosotros desde España por supuesto que tenemos que comprometernos con la seguridad y la defensa de todos los europeos. Por cierto, lo hemos hecho con ustedes en el gobierno. Y ustedes no dijeron nada. ¿Será porque estaban ustedes en el gobierno? Porque nosotros hemos aumentado, desde que yo soy presidente del gobierno, en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa, señoría. Con ustedes en el gobierno, con usted como ministra. Usted no me llamaba entonces señor de la guerra. Ahora sí. Claro, a ver, lo tenía a huevo porque, claro, Ione Belarra salió muy digna con su discurso antibelicista de 100% de izquierdas de toda la vida y, claro, pero claro, es que Podemos estuvo en la anterior legislatura en el gobierno, ¿no? Lo tenía a huevo Sánchez para decirlos, pero bueno, y entonces cuando ustedes estaban en el gobierno, ¿qué decían, no? ¿Qué decían con esto del incremento del gasto en defensa? Porque es verdad que el incremento del gasto en defensa ya lleva unos cuantos años, aunque no en las cantidades que se están pidiendo ahora en la Unión Europea. Sí, efectivamente. Yo creo que hay mucho que analizar, Javier. Si Jorge nos puede volver a poner la imagen de Pedro Sánchez, solamente en las formas, no solamente en lo que dice, sino en los aspavientos que hace, queda patente que Pedro Sánchez no está cómodo. Pedro Sánchez está muy incómodo. Ayer, cuando se sale un poco de su discurso, cuando hay algo que no le gusta, y aquí Sánchez está en una situación que no le agrada nada porque se ha dado cuenta que hay una parte de la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, que le está diciendo OTAN no, guerra no, no a la guerra, una manifestación en la puerta, cuando él además ha sido el adalid del progresismo, abrazaba todas esas teorías, todo este respaldo que ha tenido siempre por ese lado. Pues aquí se le está viniendo un poquito abajo. Yo creo que Ione Belarra pues da la clave, porque ayer además desde Podemos anunciaron que no van a volver a pactar con Sumar en ninguna circunscripción, en alguna situación, para que al final puedan ir juntos en unas elecciones, y eso, pues hombre, deja a Pedro Sánchez en una situación muy incómoda, porque no pueden ni ver a Yolanda Díaz, y bueno, pues Podemos quiere, a lo mejor, en una situación en la que veremos si es hipotética o no, haya elecciones, porque piensan que pueden mejorar un poco según les están dando las encuestas. Pero lo que queda claro es que Pedro Sánchez no está nada cómodo ahí, por las formas, por el tono y por lo que le dice Ione Belarra, que como sabemos de buenas fuentes, pues ha dolido en la Moncloa eso de que le llame señor de la guerra, levantan pollas. Claro, esto es una cosa que se la llamaban Aznar en su día, y la han rescatado para lanzársela a Pedro Sánchez. Claro, efectivamente, y esto pues no solamente al final es algo que queda en el Congreso de los Diputados, todos los ciudadanos lo ven, se hacen eco de estas palabras,
Y bueno, yo creo que en el electorado pues también puede calar un poco esa idea, porque ahora mismo está haciendo juegos malabares Pedro Sánchez, no quiere decir nada, no quiere posicionarse, no quiere dar datos, decir cómo, cuándo y dónde vamos a aumentar ese gasto, si va a ser a través de otras partidas, si vamos a tener que recortar, porque nada más, hoy está en París, Pedro Sánchez acude a París hoy otra vez a la llamada de Macron, se va a sentar a la mesa con otros líderes europeos y va a escuchar cómo, por ejemplo, en Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia, pues aumentan el gasto en defensa, pero al final, ¿qué han tenido que hacer? Pues hombre, resignados y en una situación complicada que también genera debate interno, han tenido que recortar de partidas sociales. Y eso Sánchez no quiere ni mencionarlo, porque sabe que tiene por ahí pues un filón de votos que perdería. Bueno, pues veremos a ver cómo hace lo del gasto en defensa, pero claro, el asunto también que está en el trasfondo de todo esto, cómo se puede incrementar un gasto en defensa tan importante como el que se está pidiendo en la Unión Europea, en un país donde no hay presupuestos ni se les espera, porque esta es la otra cuestión mollar en estos días. El gobierno está tirando la toalla con el asunto de los presupuestos y ya está fabricando el relato para vivir en un país sin presupuestos, con unos presupuestos prorrogados del año 23, es decir, de una legislatura que ya no existe, que ya es extinta. Ese es el relato que está preparando el gobierno. ¿Cómo podemos afrontar esto, Abel Martín? ¿Cómo podemos afrontar esto? ¿Cómo se las va a apañar Sánchez para seguir tirando un poquito más y hasta cuándo? Porque lo de los presupuestos parece que lo está ya descartando completamente. Ayer incluso dejó entrever y puso de manifiesto que, bueno, que ellos siguen intentándolo, pero si no ya que se va a centrar en los del 26. Claro. Es que, vamos a ver, en la sala de prensa el otro día el ministro Bolaños, Moncloa, decía que, bueno, que igual que la Constitución dice que hay que presentarlos, pues también hay un apartado de la Constitución que dice que, bueno, que se pueden prorrogar. Sí, oiga, pero es que usted está faltando a la verdad, el gobierno está desinformando, tanto que critica a veces eso de los medios de comunicación, pues son ellos los primeros que lo hacen cuando no les interesa. Ustedes, por mandato, la Constitución dice claramente que hay que presentar las cuentas en el Congreso de los Diputados y además 3 meses antes de que acabe el año, es decir, que desde el 30 de septiembre ustedes están incumpliendo la Carta Magna. Y una vez que los presenten, si se llevan a la Cámara, si los grupos parlamentarios no le dan el ok, si no se aprueban, si no se consigue llegar a un acuerdo en esas negociaciones que suele haber de los presupuestos, pues evidentemente se prorrogan. Pero es que además sería por así decirlo, prorrogarlos, porque estos son del 23, ya se prorrogaron con anterioridad, se aprobaron en el 22 con otro gobierno que estaba formado. Ellos dicen, ayer lo volvió a decir Montero, lo dicen los ministros constantemente, lo dijo en sede parlamentaria, bueno, es que no están tan mal los presupuestos del 23, son unos presupuestos aprobados por este gobierno progresista. No es verdad, no es verdad, los aprobó otro gobierno, un gobierno formado por el Partido Socialista y Podemos, el mismo Podemos que ayer le llamaba señor de la guerra. Y con un congreso que era distinto al que hay ahora. Correcto, fue en otra legislatura antes de pasar por las urnas y con otro hemiciclo, con otros colores, con otros diputados sentados y con otros escaños. Es decir, que el gobierno desinforma, el gobierno no quiere afrontar la realidad y va metiendo por ahí pues estos bulos, estas informaciones para tratar de llenar el camino, pero sabe que está en una situación muy comprometida. El gobierno está en una situación muy comprometida, hoy lo recoge. ¿Qué tal, familia de Es Diario? Necesitamos tu ayuda y tu compromiso para que podamos informar en total libertad, sin ataduras de nadie, controlando al poder y defendiendo nuestras convicciones pese a quien pese, porque eso sí que es periodismo de verdad. Hazte miembro del canal con ventajas exclusivas en 3 niveles. Es muy sencillo. Tienes que clicar en el botón unirme, al lado de suscribirme, y elegir uno de los 3 niveles de compromiso con Es Diario TV. Nivel 1, noveles, con vídeos exclusivos para responder a tus preguntas y comentarios. Nivel 2, cadetes, eventos en directo para responder en tiempo real a tus preguntas. O nivel 3, líderes, un encuentro periódico con el equipo de Es Diario y entradas en el programa Las opiniones del suscriptor, que se emite en Es Diario TV. Una vez elegido el nivel de compromiso que deseas, selecciona el método de pago y disfruta de las ventajas que te otorga ser parte de la familia de Es Diario. Necesitamos tu ayuda. Muchas gracias.